punto para terminar lo que habíamos comenzado a hablar en la clase pasada. A ver un poquito. Bueno, nosotros estábamos hablando que existía un sistema económico, ¿no es cierto?, que daba lugar a ver, vamos a apagar un poquitito esto, a ver si puedo. Un lugar físico, digamos, o un lugar donde los compradores y los vendedores se encuentran e interactúan. A eso es lo que denominamos mercado, que es un mecanismo por medio del cual los compradores y los vendedores interactúan, ¿no es cierto?, fijándose precios e intercambiando bienes y servicios. El mecanismo de mercado hace referencia a una economía, en una economía de mercado, ¿no es cierto?, que los recursos que se asignan es por medio de decisión de quienes participan allí en ese mercado, ¿no es cierto? Es una decisión descentralizada de muchas empresas que hacen el objetivo, o sea, cuyo objetivo es ser los que proveen bienes al mercado, son los oferentes, y las decisiones descentralizadas también de la unidad de consumo, que son los hogares. Conforme ellos interactúan en esta interacción o traspaso de bienes y servicios, están dando lugar, ¿no es cierto?, al mecanismo del mercado, es decir, el mercado es el lugar donde los compradores y los vendedores interactúan para fijar los precios, y el mecanismo de mercado es cuando los agentes económicos que participan interactúan en ese mercado, ¿no es cierto?, permitiendo la transferencia de los bienes y de los servicios, el intercambio de los bienes y servicios. Obviamente que para que esto suceda realmente en un mercado, es necesario que ese valor, que ese bien o servicio tenga un valor, un precio. El precio del bien siempre está fijado en dinero, ¿no es cierto?, en unidades monetarias. De manera que estos precios van a representar una información para el oferente, también para el consumidor, ¿no es cierto?, quienes voluntariamente van a acceder a la oferta o a la adquisición, al consumo de esos bienes en función al precio que se determina en ese mercado. Bueno, respecto al Estado, los precios y los mercados, que es más o menos lo que los precios y los mercados de lo que estuvimos hablando recién, este sistema económico de mercado funciona con un alto grado de eficiencia y de libertad económica, ¿no es cierto?, en donde están la libre oferta y demanda de quienes participan, de los agentes económicos. En este sistema de economía de mercado, que funciona con esa libertad económica, encontramos a los agentes económicos, encontramos el sistema de precios representado en ese sistema de economía de mercado, y observamos el movimiento que hacen los precios. Los agentes económicos hacen referencia, como recién dijimos, tanto a las empresas como a las unidades de consumo, que son los hogares. Y cada uno actúa en función a su propio interés. Acuérdense que nosotros en una de las primeras clases estuvimos hablando que siempre, ¿no es cierto?, los agentes económicos que participan en un sistema económico tienden a lograr siempre a satisfacer además de sus necesidades, satisfacer su interés personal individual, tanto desde el punto de vista del consumidor como del oferente. Lo que tratan de hacer es maximizar su utilidad, es decir, la utilidad de la magnitud o de la variable que están considerando en ese momento. En este caso sería, al estar actuando en el mercado, estarían, ¿no es cierto?, tratando de obtener el máximo de beneficio en la compra de los bienes que están en forma libre en el mercado en este tipo de mercado, en el sistema de economía de mercado. Respecto al sistema de precios, son los que estimulan a los productores, a los oferentes, ¿no es cierto?, son los que, digamos, atraen, incentivan, ¿no es cierto?, a los productores a comportarse primeramente de una manera correcta en el mercado, en función a cómo está organizado y funciona ese mercado propiamente dicho, y también en función a su propio interés, al igual, digamos, tanto los consumidores como los
productores van a estar tratando de que la magnitud o sea, tratando de lograr el máximo provecho, el máximo utilidad, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el interés propio de cada uno de los que participan. Eh, y respecto al movimiento de los precios, bueno, son los que de alguna manera van a dar señal en el mercado para que los productores sepan qué tipo de productos van a vender, ¿no es cierto?, van a ofrecer, qué tipos de productos son los que le interesan consumir a los agentes económicos, que son las unidades de consumo, las unidades familiares, y en función a eso, ¿no es cierto?, el mercado motiva, ¿no es cierto?, a los individuos a utilizar cuidadosamente sus recursos, que son escasos, y a ofrecerla a un precio que esté acorde con las expectativas de ese mercado. Es decir, cada sector va a analizar en función del producto que va a ofrecer, estamos hablando del punto de vista del oferente, va a ver con qué recursos cuenta como para poder ofrecer ese producto al precio establecido en el mercado, y en función a ello, ¿no es cierto?, trata de lograr de concretar el máximo de utilidad como propio interés de la unidad de producción, ofrece ese producto al mercado a un precio determinado que es el que están dispuestos los consumidores a adquirir. Obviamente que estamos hablando aquí de un sistema de economía de mercado donde actúa libremente la oferta y la demanda, pero en determinadas circunstancias no siempre el mercado actúa en forma digamos, en forma competitiva, en forma perfecta, y el Estado, entonces, en ese caso, para poder salvaguardar algunas de estos inconvenientes, lo que se llama también fallas de mercado, debe intervenir corrigiendo, ¿no es cierto?, o complementando el libre funcionamiento de los mercados. Generalmente lo hace eh, generalmente lo hace teniendo en cuenta o utilizando tres categorías. Uno es la redistribución de los ingresos, de la redistribución de los ingresos y la equidad. El otro es las razones macroeconómicas, y la tercera categoría es la existencia de fallas de mercado. En esas circunstancias, ¿no es cierto?, el Estado debe, digamos, intervenir en ese sistema de economía de precios, en ese mercado que actúa en función a la oferta y la demanda, para poder lograr un determinado equilibrio y que no actúe en contra de quienes quieran consumir, es decir, que los productores actúen racionalmente y correctamente en el mercado. Bueno, habíamos dicho que tenía tres opciones para participar el Estado, para intervenir en ese mercado libre. Uno es la redistribución del ingreso y de la equidad. Este, em, Generalmente el sector público interviene mediante las denominadas políticas redistributivas, y con eso lo que quiere lograr con esta política es que no haya una gran diferenciación de ingreso en cuanto a los ingresos individuales de una sociedad, que más o menos, ¿no es cierto?, se distribuya el ingreso entre toda la sociedad de manera lo más posible equitativa. Y la otra opción en los cuales también interviene es cuando observa que no todas las personas que componen una sociedad tienen igualdad de oportunidad en los servicios públicos. Y esto hace referencia específicamente, como vimos ahora en esta pandemia, que está totalmente reflejado en estas acciones, a lo que es el acceso a la salud, por ejemplo, ¿no? Que es digamos, si bien ahí forma parte del sector privado, pero también el Estado, ¿no es cierto?, interviene dando una igualdad de oportunidad de este servicio, en especial de salud, para que todos tengan acceso a él. Al igual que la educación, por ejemplo, ¿no es cierto?, que dan como ejemplo eh, Mochón y Becker en su comentario. Respecto a las razones macroeconómicas, lo que pretende esta política es, en realidad, no es una política macroeconómica, sino a lo que, o sea, está dentro de ese contexto, pero a lo que hace referencia es que es establecer una política anticíclica,
es decir, de manera que se pueda moderar la virulencia del ciclo económico. Para ello lo que hace es fijar una política fiscal y monetaria para controlar el nivel de desempleo específicamente, ¿no es cierto? Y que obtengan toda la población una renta monetaria bastante estable que le permita, ¿no es cierto?, actuar correctamente en el mercado. Y lo que suele hacer, sobre todo, el Estado con esta política cíclica, con esta política que por razones macroeconómicas el Estado debe intervenir, es controlar el nivel de desempleo, controlar la tasa de inflación y observar el crecimiento del ingreso. Obviamente que un poquito. La otra categoría que hacíamos referencia, además de estas dos que se dan a posteriori, de que cuando ocurre, ¿no es cierto?, el Estado observa que está ocurriendo, que no existe una política redistributiva equitativa para todos los ciudadanos, entonces interviene. O en el caso de las razones macroeconómicas, observa que existe un desempleo. Entonces existe un nivel, un índice alto de desempleo, entonces en esa cuestión el Estado debe intervenir. Pero es cuando, ¿no es cierto?, reflejan estas situaciones, el mercado y el Estado, entonces, al observar estas situaciones, debe intervenir. La otra categoría son las existencias de las fallas de mercado. Eh, digamos, aunque tratamos de que siempre pensamos que el mercado actúa, ¿no es cierto?, libremente a través de la oferta y la demanda, pero a veces surgen cuestiones que no están muy claras en este mercado, como es cuando, por ejemplo, se dan situaciones como competencia imperfecta o cuando hay externalidad o cuando hay competencia imperfecta. ¿A qué hace referencia esto? A que existe una falla de mercado y que tiene lugar cuando no se asigna eficientemente los recursos por sí misma. Es decir, en esa libre interrelación entre los agentes económicos que forman parte del mercado, no están asignando eficientemente los recursos y por lo tanto el Estado debe intervenir para realizar los ajustes convenientes. Bueno, hablamos que una de las fallas de los mercados es la competencia imperfecta, ¿no es cierto? Donde en muchos mercados hay uno o más participantes que pueden influir en el precio, es decir, hay uno o algunos participantes, algunos oferentes que ofrecen su producto en el mercado, ¿no es cierto? Y que le da digamos, lugar a que estas personas puedan fijar sus precios a un precio más alto en el caso de que haya un solo vendedor o algunos vendedores, van a fijar, al ser pocos oferentes, van a fijar un precio más alto y obviamente que la cantidad consumida o comprada de ese o demandada de ese producto va a ser, ¿no es cierto?, menor cuando el precio está alto, es decir, la cantidad demandada disminuirá cuando el precio está muy alto como consecuencia de que existe uno o algunos vendedores de ese producto. También otra de las cuestiones identificadas como fallas de mercado hace referencia a las externalidades. Una de las externalidades sumamente conocida es la contaminación. Y la contaminación es uno de los aspectos que el mercado no aborda, no identifica. Veamos un ejemplo, una industria que produce papel puede contaminar, ¿no es cierto?, las aguas de un río que se encuentra cercano en esa región donde está, porque vierte sus residuos en ese río. Entonces, esto perjudica a los agricultores que utilizan, por ejemplo, el río, ¿no es cierto?, al igual que toda la costa, ¿no es cierto?, que esa agua contaminada recorre. Entonces, este tipo, o sea, los precios producidos por el papel no están reflejando el perjuicio que ocasiona que ocasiona a los agricultores, a la población de la zona, cuando fija su precio. Es decir, que en ese caso no lo considera. Y esto ha dado lugar a la externalidad, ha dado lugar a, perdón, ha dado lugar, un minuto. Bueno, esto ha dado lugar a que eh,
existan, ¿no es cierto?, dé lugar a multas para que estas cuestiones, digamos, que sean salvadas, ¿no es cierto? Y el Estado entonces interviene en ese caso y incluso ha dado eh, lugar a la economía ambiental, ¿no es cierto?, que hace referencia a estas cuestiones. Cuando las empresas o las actividades económicas tienen su gran impacto en el medio ambiente, obviamente que hay que proteger el medio ambiente. Y en esa situación, digamos que se van incorporando algunos mecanismos, ¿no?, para poder salvar esa situación y que las personas, que el sector económico, el agente económico oferente pueda ofrecer sus productos sin este tipo de contaminación al medio ambiente. Esto ha dado lugar a lo que me refería específicamente era a otras ramas de la economía, como la economía ambiental, que, ¿no es cierto?, trata sobre estos aspectos, de qué manera se puede subsanar estas cuestiones y que, digamos, la actividad económica, los agentes económicos pueden actuar dentro de determinados parámetros para no perjudicar a la sociedad en la cual participa. Y la otra cuestión son la información. Sí. Disculpe, le quería consultar si las externalidades solamente se referían a asuntos naturales o a consecuencias ambientales o también se puede dar con asuntos económicos que surgen fuera del país pero que afectan indirectamente al mercado del país. Se puede sí afectar, pero ahí en ese caso habría que observar cómo el Estado puede participar. Depende de qué cosa sea, porque al ser externo puede ser que es un impacto para nuestra economía, ¿no? En el caso de que sea externo, pero el Estado puede regular a través de determinados mecanismos de importación, exportación, por ejemplo, de política exterior. Puede fijar algún requisito a ser cumplido y a través de ese requisito tratar de salvar esa consecuencia que podría producir agentes externos a nuestra sociedad, que, ¿no es cierto?, de alguna manera provoca un perjuicio o una falla de mercado a nuestro sistema de mercado económico, que es en el cual nosotros estamos insertos. Es decir, que puede existir, hay que ver qué tipo de actividad económica se trata y en función a eso observar a ver cuáles son cómo es la participación del Estado en esa circunstancia. Y otra cosa que también consideramos como falla de mercado es la información, ¿no es cierto?, que en muchos casos es perfecta, es imperfecta, no siempre eh, digamos que no siempre todo ocurre como debería ser, sino que hay algunos, por ejemplo, que, digamos, están como que no saben exactamente cómo funciona el mercado, entonces actúan en función a su conocimiento y como no hay información, digamos, generalizada, información accesible para toda la sociedad, entonces se produce este tipo de cuestiones. Entonces, en estos casos es el que el Estado debe intervenir. Y por eso nosotros decíamos, en la clase pasada, ustedes se acuerdan que estábamos observando que en el sistema económico podía haber una economía centralizada o una economía de libre mercado, como es la que estamos comentando acá. Y cuando en esa dos economías por separada puramente, vimos que no puede existir porque siempre el Estado debe intervenir y por eso decíamos que en la actualidad lo que se da es una economía mixta, donde el sector público, ¿no es cierto?, trata digamos, trabajar o estar dentro del mercado, tratando, ¿no es cierto?, de subsanar estas fallas de mercado que se presentan a través de libre participación en el mercado de los oferentes y los consumidores. Por eso decimos que en la realidad es muy difícil que se dé un sistema económico en forma pura, porque siempre el Estado debe intervenir, como en las cuestiones de los precios, cuando se quieren fijar, por ejemplo, los monopolios, ¿no es cierto?, o algunas empresas que conforman un mercado y que quieren
producir bienes, pero a precios muy altos, entonces la demanda no es accesible a toda la población. Ese debería ser, ¿no es cierto?, el objetivo, o sea, en un mercado donde participan los agentes económicos, deberían tratar los demandantes, ¿no es cierto?, de lograr sí o sí satisfacer sus necesidades de la mejor manera posible, sin que haya ningún inconveniente que puedan acceder a la adquisición de los bienes y de los servicios que Profe, requieren. Sí, le escucho. ¿podría brindar algún ejemplo sobre información imperfecta? La información imperfecta es cuando, por ejemplo, la sociedad no sabe, no se da cuenta, ¿no es cierto?, que, o sea, se va identificando que el precio de un producto, por ejemplo, es alto, ¿sí? Entonces, identifica eso, pero no sabe cuál es la cuestión por la cual ocurre eso. Y generalmente ocurre cuando las empresas, la empresa que ofrece ese producto es una empresa o algunas empresas, o son algunas empresas, como sería el caso del monopolio y el caso del oligopolio, que ya lo vamos a ver en otras unidades. Entonces, quien participa, la unidad de consumo que participa en ese mercado, no tiene conocimiento de todas las cuestiones que están, digamos, que hace a ese bien. Él lo único que desea es satisfacer la necesidad para adquirir un bien, pero no tiene toda la información necesaria. Y el Estado sí, al observar, ¿no es cierto?, al estar atento en cuanto a esas fallas de mercado, porque sabe que existe, entonces interviene fijando una regulación hacia una regulación antimonopolio o fijando algunos requisitos específicos de las empresas cuando conforman un oligopolio. Bueno, eso era lo que nos quedaba pendiente de la clase pasada. Ahora yo voy a cerrar esto y voy a abrir el otro Power. Aguárdenme un momento. Compartir. ¿Ese Power después lo sube? Ese ya está en el aula, porque esas son dos filminas de la clase anterior que ya no ¿se acuerdan? No, es compartir. Yo encontré una, pero hasta factores productivos nomás. Ahí termina. ¿Cómo? Que encontré un Power, pero terminaba en factores productivos. El de la clase 2. Hay uno que es la clase 1 y después subí otro Power que es de la clase 2. A ver, un poquito que no me está saliendo. Ahí sí puedo ver. ¿Pudiste encontrar los dos Power de las dos clases? Ahí encontré, profe, muchas gracias. ¿Encontraste? Sí, está en documentos. En documentos en el aula virtual. Documentos 2021, algo así se llama, me parece, no sé exactamente. Tiene que ver con el año. A ver, vamos a ver este compañero. ¿Dónde está saliendo esto, chicos? Bueno, acá está este. Vamos a ver si ahora sale. Ahora un instante. Podría dejar de compartir, profe, y volver a compartir. Acá, ahí ya, salió allí, No, ¿ven? porque se ve todo gris. Oh, a mí no me se me gusta. Ahí también. Sí, yo también estoy viendo gris. Se ve gris. ¿Todo gris? Profe, creo que tiene que dejar de compartir y volver a compartir. Me parece. Bueno. No, porque eso hice y no me tomaba porque no estaba abierto. A ver, voy a volver a cerrar. Si salgo, voy a volver a ingresar. Así que espérenme ahí un momento.
A ver acá. Tengo que abrir este. Allí pueden ver. Ahora sí se ve, profe. ¿Se ve? Bueno. Bueno, sigamos entonces nuestro cronograma. Ahora vamos a comenzar a ver lo que nosotros denominamos la demanda, teoría de la demanda. ¿Qué vamos a ver en esta teoría de la demanda? Bueno, acá yo puse el cronograma, que hoy vamos a ver demanda y el jueves van a ver la clase práctica de teoría de la demanda. ¿Pudieron terminar la clase práctica el jueves? Voy a poner el chat también. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver, la unidad 2 hace referencia a la demanda, como recién dijimos. Vamos a ver el modelo circular, del flujo circular, los conceptos de mercado que ya un poquito estuvimos hablando, la demanda de los bienes, servicios, teniendo en cuenta a qué hace referencia cuando hablamos de demanda, la teoría de la utilidad marginal, la curva de indiferencia y la elasticidad de la demanda, que es, ¿no es cierto?, un punto importante para poder entender cómo actúa la demanda y cuáles son sus características, ¿no es cierto? Para poder saber, porque cómo vamos a hacer. Nosotros primero vamos a estudiar por un lado la oferta, la demanda, por otro lado en otra unidad la oferta, y después, ¿no es cierto?, conociendo las particularidades de cada una de ellas, vamos a juntarla en lo que se denomina equilibrio de mercado. Entonces, por eso debemos saber las particularidades precisas de cada una de estas teorías, tanto de la demanda como de la oferta, para poder saber cómo actuar cuando ellos se junten en el mercado, a ver cómo se logra el equilibrio de mercado. Por eso tenemos que ir viendo cada concepto de manera específica, como para poder comprender cuál es el comportamiento, cuáles son los factores o los componentes que hacen referencia tanto a la demanda como a los oferentes. Aguárdenme porque eché todo el mate. Espérenme un instante que voy a secar. Estos son gajes del oficio. Tomar mate y enchastrar todo. Bueno, ahí vamos a ver si se cambia. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver la teoría de la demanda, cuáles son sus características. También yo en este aspecto siempre vuelvo a repetir que estoy usando Mochon y Becker como guía. Entonces vamos hablando de los distintos temas y ustedes, además de ver Mochon y Becker, también tienen que interiorizarse nosotros, autores que están incluidos como bibliografía, los distintos autores que hacemos referencia dentro de nuestro programa. Así que siempre tienen que reforzar lo que se dice aquí, porque acuérdense que como estamos en esta situación, fíjense que ahora vamos a tener gráficos y cuestiones para analizar, y lo interesante que sería tener una pizarra, ¿no es cierto?, un pizarrón para poder ir dibujando y explicando a medida que se vaya, digamos, desarrollando cada uno de los temas. Y acá no tenemos esa posibilidad, tratamos de hacer lo mejor posible, pero siempre, ¿no es cierto?, no es lo mismo que lo presencial. Así que por eso tenemos que no solamente estudiar Mochon y Becker, sino también los otros autores, reforzar con los otros autores.
Se me mojaron todas las hojas. Tengo una impresión de los power que tenemos ahí. Se me mojó todo. Bueno, ahí ya está. Bueno, Profe, sigamos entonces. Sí, ¿este Power lo va a subir al sí, aula sí, después? sí. Todos los power yo les voy a subir al aula. Cuando termine la clase, yo les subo el power. Así que no se vayan a preocupar. Sí, este, digamos, si no pueden tomar nota de todas las cosas que vamos diciendo, después van a tener la guía eh, en el aula virtual. Bueno, seguimos entonces. Tenemos que hablar ahora, vamos a hablar de la demanda. Entonces, lo que tenemos que saber es cómo los agentes económicos actúan y quiénes son y cómo se relacionan en este mercado. Bueno, los agentes económicos pueden ser públicos o pueden ser privados. Ambos son los que participan, ¿no es cierto?, en una... ¿qué dicen? Son los que participan de alguna manera en el mercado. A ver, aguárdenme un poquito a ver si no están hablando en el chat. Parece que están. Bueno, se puede ver. Bueno, perfecto. Bueno, entonces decía, estábamos hablando de los agentes económicos. Dentro de un mercado tenemos los públicos y los privados. Los públicos hacen referencia a, digamos, la participación, como recién estuvimos mirando, de los organismos gubernamentales, ¿no es cierto?, de lo que hace al Estado. Pero desde el punto de vista privado hace referencia básicamente a las economías domésticas o a las unidades de consumo que son los hogares y las empresas que son los oferentes. Como dijimos también, ambos actúan racionalmente porque lo que ellos quieren es lograr el máximo de beneficio en su participación en el mercado. Entonces, sus elecciones son consistentes con la evaluación de su propio interés. Las economías domésticas, ¿qué es lo que hacen en el mercado? ¿Cuál es su actuación en el mercado? ¿Cuál es su característica? Bueno, por un lado demanda los bienes y servicios y por otro lado ofrecen los factores productivos. Las empresas cuyo objetivo es maximizar sus beneficios también van a ofrecer bienes y servicios y van a demandar productos, factores productivos. Es decir, ese es, digamos, el mecanismo con el cual se mueven los agentes económicos dentro del mercado. A ver si puedo pasar a la otra que ilumina. Profe, ¿podría volver a explicar lo que serían agentes económicos privados y públicos? Claro, los privados son los agentes económicos típicos del mercado, que es la oferta y los agentes, los productores, que son los agentes económicos que ofrecen los bienes y servicios, y las unidades de consumo, que somos todos nosotros, la sociedad, la que compra los productos, que son los que demandan, ¿no es cierto? Esa es la economía doméstica. Ambos actúan en el mercado y algunas veces, ¿no es cierto? Como recién vimos, el Estado también participa de ese mercado. Por eso decimos que las economías son mixtas, que no hay una economía que sea, digamos, pura, no es totalmente centralizada, como es en el caso de las economías centralizadas, o totalmente libre de libre mercado, sino que ahí el Estado participa. Ahora vamos a ver enseguida cómo lo hace. Bueno, entonces, también la clase pasada nosotros estuvimos conversando de lo que son, por un lado, los supuestos, los juicios de valor, los modelos. La clase pasada estuvimos hablando que los modelos era el reflejo de una situación en particular, era siempre un modelo sencillo, donde se consideraba una de las variables económicas para ver en función a cómo varía esa función económica o esa variable económica respecto a la cantidad demandada, en este caso que estamos hablando de demanda. Uno de los modelos más simples que se utiliza, ¿no es cierto?, es el flujo circular de la economía. Y ahí ustedes lo ven representado.
sabemos que nosotros que existe una estrecha relación entre lo que es las unidades de consumo y las unidades de producción. Eh, lo que se caracteriza acá en este mercado, lo que va a tratar de responder a través de esa interacción que se va a producir, es poder determinar qué producir, ¿no es cierto? Y es en el caso de los mercados de bienes y servicios. En el caso de los mercados de factores, va a tratar de responder la pregunta del cómo y para quién producir. Entonces, la clave del mecanismo de mercado, ¿no es cierto?, son las señales que proporcionan los precios, y tienen que ver mucho lo que es los precios, por cuánto en función a ese precio van a consumir, y las empresas van a producir a determinado precio una determinada cantidad de bienes y servicios que van a estar en el mercado de bienes y servicios. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo actúa este modelo? Bueno, tenemos que pensar que los mercados generalmente es un buen mecanismo para organizar la actividad económica, porque allí se aprovecha la fuerza de la oferta y la demanda para asignar los recursos, y en función a esa oferta y demanda se van a fijar los precios, que son muy importantes, ¿no es cierto?, para un flujo circular de una economía. Ahora, ¿cómo funciona este circuito, este flujo circular de la economía? Bueno, está representado, por un lado, está representado por los hogares, son las unidades de consumo, ¿no es cierto?, por las empresas, y existe un mercado de bienes y servicios, un mercado de factores. Primero vamos a analizar el flujo real, que es el que tiene la línea llena. ¿Y cómo funciona este circuito? Bueno, los hogares van a ofrecer sus factores de producción, por ejemplo, el trabajo, la mano de obra, en los mercados de factores. Las empresas necesitan esos determinados factores de producción, entonces va al mercado de factores y lo contrata. En función a eso, la empresa puede producir los bienes y servicios que van a estar en el mercado de bienes y servicios al alcance de los hogares. Entonces, ahí ellos compran, ¿no es cierto?, bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Ahora bien, todo este circuito, que este flujo real, tiene que estar acompañado de un flujo monetario, porque ¿cómo hace los hogares para juntarse con los bienes y servicios que necesitan, y cómo hacen las empresas para poder producir los bienes y servicios que se necesitan en ese mercado? Entonces, partimos de la empresa decimos que era demandada factores de producción, entonces debe pagar por esos factores de producción. Eso está reflejado a través de un salario, a través del pago de alquileres o de algún beneficio en particular. Entonces, ese dinero entra en el mercado de los factores. Este mercado de los factores da lugar a que cada una de las personas o de los participantes dentro de ese mercado pueda contar con un ingreso o renta que van a hacer lo que necesita para poder ir al mercado de bienes y servicios y gastar ese dinero que tiene ese ingreso, tratando de lograr en el mercado de bienes y servicios todos los bienes y servicios que necesita normalmente para tener una buena calidad de vida. Y al ser comprado esos bienes y servicios, obviamente que el dinero llega a la empresa porque ha producido y porque ahora ha vendido esos bienes y servicios. Entonces, allí se completa la rueda, ¿no es cierto? Se completa el flujo circular de la economía. Bueno, obviamente esto es un modelo, como dice acá, un modelo simple. También estamos, ¿no es cierto?, considerando en este modelo determinados supuestos, como por un lado están los hogares, por otro lado las empresas. Hay todo un recorrido para ofrecer los factores de producción y también para comprar los bienes y servicios. Ese, digamos, que es el mecanismo de flujo circular de la economía, es uno de los modelos más simples que podemos encontrar. Ahora, también podemos complejizar este flujo circular de la economía. Y digamos, esta complejización que se hace es cuando, por ejemplo, el Estado interviene en la economía. Entonces podemos observar que existen tres categorías que pueden sumarse a este flujo circular simple que recién estuvimos viendo. Y ahí, ¿no es cierto?, entonces lo que hacemos es hacer un poco más complejo este flujo circular. Ingresan el Estado, las instituciones financieras y el sector externo.
son otros agentes económicos que también participan en este mercado. Esa participación de estos agentes económicos genera múltiples relaciones que hacen que este modelo se vuelva más complejo, ¿sí? Y eso lo hace más real, porque en el otro teníamos una abstracción de la realidad, y acá también, si bien tenemos una abstracción de la realidad en este modelo, pero ya no es tan simple como el que anteriormente estuvimos observando. Bueno, y acá entonces interviene el Estado. Fíjense cómo es la secuencia acá, cómo es el flujo circular. Nosotros teníamos las unidades de consumo que recibían sus ingresos, los ingresos de la renta que provenía del mercado de factores, y con ese dinero, además del consumo habitual para ese individuo, para esa familia, los hogares tienen que pagar un impuesto, ¿no es cierto?, al Estado, y el Estado lo que hace es retribuir ese pago, ¿no es cierto?, logrando, facilitándole una serie de cuestiones que hace a una mejor calidad de vida de los hogares, por ejemplo, educación, transporte, salud, que son, digamos, cuestiones que el Estado proporciona a la sociedad. También este Estado, ¿no es cierto?, va a estar actuando en el mercado de bienes y servicios, ¿sí? Él tiene que hacer compras como cualquier unidad de consumo para poder, ¿no es cierto?, continuar con sus actividades. Ahora bien, de esas rentas, de ese ingreso o renta a los hogares, una parte se consume, una parte, ¿no es cierto?, se contribuye al Estado, y otra parte puede ir a un ahorro privado. Y ahí necesitamos un agente económico que todavía no había participado en este flujo circular, y que son las instituciones financieras, que también van a ayudar a superar el déficit público del Estado, y también va a prestar a las empresas, ¿no es cierto?, los créditos necesarios, el cual va a comprar, va a ofrecer, y también después le van a devolver ese dinero para que la empresa invierta y pueda, ¿no es cierto?, ofrecer una mayor cantidad de los bienes que produce. A esto se le suma el sector externo, ¿no es cierto?, que actúa comprando en el mercado de factores, ¿no es cierto?, donde entonces compra y también paga, es decir, que los factores de producción que están dentro de esta economía se pueden llegar a ir hacia el exterior. Y la otra instancia es que también el sector externo va a actuar en el mercado de bienes y servicios a través de la importación e exportación, ¿sí?, que también tiene que ver en esa situación el sector externo. Entonces observamos que en este modelo ya se vuelve un poquitito más complejo, y tenemos un reflejo más real del flujo circular de la economía. Digamos que funciona de esa manera. Bueno, ahora bien, ¿qué más tenemos que hablar? Esto como para entender cómo actúa el mercado. Ahora vamos a ver lo que hace referencia al mercado propiamente dicho, ¿sí? Profe, una cosa de la filmina anterior. Sí, A mí no me ha terminado de cuadrar las instituciones financieras. ¿Sí podría explicar un poco más? esta anterior, claro, digamos, ¿qué pasa cuando el Estado tiene déficit? ¿Sí? ¿O qué pasa cuando las unidades de consumo, parte de su ingreso o renta, lo quiere ahorrar? Bueno, entonces lo puede hacer. Estamos haciendo, ojo, que una abstracción de la realidad. Esto es un modelo para estudiar las variables económicas, cómo actúan dentro de este flujo circular de la economía. Entonces, si la unidad de consumo quiere ahorrar, ¿no es cierto?, puede utilizar las instituciones financieras, ¿sí? Un banco, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo concreto. Y también, ¿no es cierto?, a través de los créditos que da estas instituciones financieras, puede ayudar al Estado a solventar los déficits públicos que tenga. O sea, gasta más de lo que ingresa, entonces tiene un déficit el Estado. Y en esa situación, la institución financiera puede intervenir, ¿no es cierto?, proporcionándole los ingresos o el dinero que necesita para hacer frente a ese déficit público. Y también como actúa, digamos, como se relaciona con el Estado, también se relaciona con las empresas, a quien puede dar créditos, o lo que denominamos comúnmente préstamos, a través del cual la empresa puede funcionar. Incluso eso puede actuar, esos créditos, como una inversión para
mejorar o incorporar tecnología nueva en un proceso productivo, por ejemplo. Y eso es a través de este crédito, es una inversión que hace y puede proporcionar mayores bienes y servicios al mercado que lo que habitualmente estaba haciendo. Ahí está un poquito más claro. Mucho mejor. Gracias, profe. Y el sector externo serían todos los países que compran materia prima, el nuestro, por ejemplo. Sí, sí, sí. Todas las relaciones externas que tenemos con los países del mundo, con todo, ¿no es cierto? O sea, ellos vienen a comprar algunas cuestiones o tanto de bienes y servicios, de la producción, como los factores de producción, como puede ser mano de obra, una mano de obra, por ejemplo, fíjense, o una materia prima específica, o un producto en el mercado de bienes y servicios, un bien que ellos requieran, ¿no es cierto? Actúa a través de lo que denominamos importación-exportación, porque nosotros también nos relacionamos con ello. No solamente el sector externo va a venir a comprar, ¿no es cierto? Sino que también nosotros compramos a otros países. Ese vendría a representar el sector externo, que también, ¿no es cierto?, forma parte de Profe, este flujo circular de la economía. Sí. a mí no me quedó claro lo de déficit público. Claro, a veces el Estado, ¿no es cierto? El Estado a través de los impuestos, todos sabemos en carácter general que a través de eso el Estado se sustenta, ¿no es cierto? Existe todo un mecanismo, ¿no es cierto?, de funcionamiento del Estado, para lo cual, si el Estado, por ejemplo, quiere comprar en el mercado de bienes y servicios, lo puede hacer, pero tiene que tener recursos, tiene que tener ingresos, renta, ¿no es cierto? Esa renta proviene de los aportes que hacen, de los aportes, entre comillas, que hacen las unidades de consumo, los hogares, cada uno de nosotros. Por ejemplo, si actuamos en la profesión como contadores, por ejemplo, hacemos digamos, tenemos que pagar los impuestos en función a lo que ingresa, por ejemplo, ingresos brutos. Tenemos que declarar bienes y ganancias, que si da con saldo a favor del Estado hay que pagar, o sea, son todo tipo de impuestos, ¿no es cierto?, que las unidades de consumo, los hogares o el individuo, incluso también la empresa, ¿sí?, porque la empresa también tiene que pagar sus impuestos, va a permitir que el Estado cuente con ese ingreso, ¿sí? Pero hay un momento en que se produce un déficit, es decir, que el Estado gasta más de lo que tiene, entonces se produce un déficit público, ¿sí? Y con eso, en esa situación, el Estado puede pedir ayuda a las instituciones financieras. Las instituciones financieras le pueden ofrecer créditos, le otorgan crédito y a través de eso pueden lograr el equilibrio en la balanza del Estado. Es decir, que lo que hay que evitar es que no gastar más de lo que se tiene, pero en algunas circunstancias a veces eso no es posible. Entonces, un mecanismo utilizado dentro del flujo circular de la economía hace referencia al papel que tienen las instituciones financieras dentro de este flujo circular de la economía. ¿Estamos ahí un poco más claros? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, nosotros tenemos que hablar también del mercado. Sabemos que recién estuvimos diciendo oferta y demanda, son dos cuestiones o dos palabras que los economistas utilizan mucho, porque son las fuerzas que interactúan dentro del mercado, en una economía de mercado, y hacen que esta funcione. Entonces, el mercado es toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian libremente. Estamos en un mercado, ¿no es cierto?, un libre mercado que estas dos fuerzas, oferta y demanda, actúan libremente. Ahora bien, en esa interrelación que hace oferta y demanda en el mercado, puede ser un intercambio para obtención de los bienes indirecta. Es decir, no es que directamente se hace un bien por otro, sino que acá, y habiendo diferenciado perfectamente que existe un comprador y un vendedor, tiene que existir un intermediario que es el dinero. El dinero es el que me va a permitir a mí hacerme de poder adquirir un bien o un servicio que requiero para tener una buena calidad de vida. Entonces, ¿cómo actúa esto? Fíjense que ahí en la filmina hay una foto de una verdulería. Entonces la señora lleva sus verduras y le paga con dinero. Ese dinero
que adquiere el vendedor, el verdulero, por la venta de sus productos, ¿no es cierto? Es un dinero que ingresó como consecuencia de ese intercambio. Ahora, este vendedor va a poder utilizar ese dinero para adquirir también determinados bienes y servicios que él requiere. Es decir, que es un intermediario y por eso decimos que el intercambio es indirecto. Y cuando analizamos un producto, el mercado de un producto, también está, ese mercado está formado, por ejemplo, el de las verduras, está formado por compradores y vendedores de ese producto. Entonces, para que eso exista, para que actúe como una institución social, tiene que existir, ¿no es cierto?, este elemento que nosotros llamamos dinero, que permite lograr esa comercialización y concretar esta venta como la que está, ¿no es cierto?, acá, el señor, el verdulero, le está vendiendo a esta señora las verduras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así, ¿no es cierto?, comienza a actuar el mercado. Ahora bien, a ver un poquito. Vamos a ver si me cruza la otra. Ahora bien, lo interesante es que tenemos que fijar dentro de ese mercado el precio. Los compradores y los vendedores se ponen de acuerdo sobre el precio, ya sea de un bien o de un servicio, de forma tal que se produce un intercambio de cantidades determinadas de un bien o de un servicio por una cantidad de dinero también determinada. Es decir, que eso es lo que me está representando, es el precio del producto, del bien o del servicio. Cuando decimos bien, incluimos a todo, ¿no? Bien y servicio también. Pero como para, digamos, para representar a todo lo que se puede adquirir, denominamos como bien, el precio del bien. También existe el precio absoluto de un bien que es, que tiene que ver, el precio absoluto de un bien y su relación de cambio por dinero, es decir, el número de unidades monetarias que se necesita para obtener una unidad de bien. Por ejemplo, para la señora, para que compre su verdura, habrá pagado X pesos con dinero, ¿no es cierto?, para poder hacerse de esas verduras. Y existe un precio relativo de un bien, que es cuando es el precio de un bien comparado con cuántas unidades podría yo comprar con ese dinero, cuántas unidades de otro bien podría comprar. Es decir, el precio relativo de un bien es su precio en unidades de otro bien. Por ejemplo, en lugar de comprar, acá en esta filmina, en lugar de comprar verdura, esa misma plata puedo observar cuánto de manzana puedo llegar a comprar, ¿sí? Otro bien, otra unidad. Con ese precio que me dicen que sale la verdura, ¿cuánto puedo comprar de manzana? ¿Sí? Entonces eso hace referencia a el precio relativo. Y los precios obviamente actúan como el mecanismo equilibrador del mercado, es decir, que es muy importante porque en función a la utilización del precio de un producto, los oferentes van a estar dispuestos a producir una determinada cantidad en función a cómo es su estructura de producción, ¿no es cierto? Y a ese precio también los compradores van a estar dispuestos a adquirir ese bien. Por eso es muy importante la fijación de los precios y que actúa como el mecanismo que permite lograr un equilibrio para un producto entre los oferentes y los demandantes. Profe, disculpe, ¿el precio absoluto sería el equivalente al valor corriente? ¿Cómo? Perdón, no te escuché entrecortado. A ver, ¿cómo? Si el precio absoluto sería el equivalente al valor corriente. Claro, sí, sí. A lo que, por ejemplo, si querés comprar esa bolsa de verdura que te lleva la señora, tiene un precio, ¿sí? Ese precio, vos adquirís las verduras, o sea, el bien que vos querés adquirir, y como cambio tenés que dar el dinero. Ese sería un precio absoluto. Es decir, entrego dinero y tengo una unidad del bien que necesito. Esa sería la relación. Bueno, veamos. No, o sea, no todos los mercados tienen una sola forma de funcionar. Existen distintos tipos de mercados. En algunos mercados son muy simples, ¿no es cierto? Como el de la verdulería, que la transacciones de los productos, o sea,
el comprar y el vender se hace en forma directa, ¿no es cierto? Como era el caso del verdulero. Uno va y compra la verdura, y es un mercado simple, la transacción es directa, y mientras que en otros casos los intercambios son mucho más complejos, no es tan directo como comprar directamente en una verdulería. Así, al analizar los distintos componentes de los distintos mercados de bienes y servicios, se ha podido establecer la tipología, o sea, los tipos de mercado que pueden llegar a existir. Puede ser un mercado transparente cuando hay un solo punto de equilibrio, ¿no es cierto? Es decir, se sabe perfectamente que para que existe en el mercado un bien, que el oferente va a ofrecer una determinada cantidad y que el consumidor sabe que tiene que, para poder adquirir ese bien, tiene que pagar un precio determinado. O sea, está claro cómo es la situación. Hay mercados que son opacos debido a la existencia de información incompleta entre los agentes, y algo como una falla, como recién vimos, no me acuerdo cómo era el nombre, espérenme si tengo por acá la filmina, era un mercado, ya le digo, que tengo por acá los... Bueno, no me acuerdo cómo era, pero bueno, problemas en la información, fallas en la información, era uno de los componentes. Información incompleta, profe. Información incompleta, exactamente, eso es, información incompleta. Bueno, en ese hace mucha referencia o es muy similar a lo que se define como mercados opacos. Después los mercados libres son donde actúan la oferta y la demanda, que se establecen su propio equilibrio, ¿no es cierto? Como venimos comentando recién, los mercados intervenidos es cuando interviene el Estado, ¿no es cierto? Para la fijación de precios, se da mucho en las competencias imperfectas, en los mercados de competencia imperfecta, como el monopolio, el oligopolio, las competencias monopolísticas, es que el Estado, ¿no es cierto?, interviene para fijar determinados requisitos. El mercado competitivo, digamos que es el que donde todos ofrece y tiene que ver el precio y la cantidad que ofrece y la calidad de los productos, y los demandantes simplemente van a elegir libremente cuál bien va a adquirir. Y los mercados de competencia imperfecta es, como le decía, cuando se presenta casos extremos así de que solamente un productor ofrece un producto, por lo tanto ofrece una menor cantidad y a un precio elevado. Entonces también el Estado ahí tiene que intervenir. Pero esos son los distintos tipos de mercado: transparente, opaco, libres, intervenidos, competitivo y competencia imperfecta. Cada uno de estos, sobre todo el mercado competitivo y de competencia imperfecta, lo vamos a ver con detalle más adelante. Tenemos unidades específicas para ir explicando cómo actúan los mercados. Bueno, eso en cuanto a tipos de mercados. Muy bien. Ahora vamos a tratar específicamente la demanda. A las cantidades de un bien que los consumidores deseen y puedan comprar se denomina demanda de dicho bien. O como dice Mochoni Becker, es la cantidad de un bien X que el consumidor está dispuesto a adquirir entre distintas alternativas que se ofrecen en el mercado a un precio, en un lugar y en un momento determinado, ¿sí? Es decir, es cuando el comprador, el hogar, la unidad de consumo, quiere obtener un determinado bien por el cual paga un precio y siempre y cuando pueda tener un ingreso, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí lo que vamos a ver también, en lo que hace referencia a la demanda, cuáles son los factores o los determinantes que hacen a la función de demanda. La función de la demanda me va a expresar la relación entre la cantidad demandada de un bien, su precio y otras variables, ¿sí? Generalmente, Profe, ¿no es cierto? ¿podría volver a explicar demanda? Tuve que irme un momento. ¿Quería que explique qué cosa?
Esta Filmina, yo me tuve que ir un ratito. No te escucho. Hablame un poquito Sí, más fuerte. le quería pedir si puede volver a explicar esta Filmina. Tuve que irme un ratito. Bueno, ¿esta que está acá o la anterior? No, esta. Bueno, a ver, estaba diciendo que hablamos ahora de la demanda de bienes y servicios. Tengo que ver a qué hace referencia cuando hablamos de la cantidad demandada o de la demanda de un bien, y cuáles son los factores o las variables que intervienen en la función de la demanda. Bueno, como demanda decimos que es que la cantidad demandada es la cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden comprar, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que podemos desear un auto de alta gama, pero si no tenemos el dinero para comprarlo, no vamos a poder acceder a satisfacer esa necesidad, ¿sí? Y también decíamos que existe no solamente esa definición de demanda, sino también que es la cantidad de un bien que el consumidor está dispuesto a adquirir entre distintas alternativas a un precio en un lugar y en un momento determinado, ¿sí? Es decir, cuando va al mercado y se hace del bien, lo compra, lo adquiere, y elige un bien en función a su precio, en el momento en cual él decide comprar, entre distintas alternativas que tiene, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que los demandantes tienen un ingreso y ese ingreso, digamos, limitado. Tiene un ingreso, una renta determinada a través del cual él tiene que hacerse de la obtención de los bienes y servicios que le va a permitir tener una buena calidad de vida, pero tiene una limitación, su ingreso, ¿sí? Bueno, entonces también decíamos que tenemos que conocer los factores determinantes o las variables que influyen en la demanda. Nosotros siempre escuchamos decir que cuando el precio aumenta de un bien, la cantidad demandada va a disminuir, ¿sí? O a la inversa. Pero no solamente tenemos que considerar el precio, sino que tenemos que saber que existen otras variables, otros determinantes que conforman la demanda, la función de la demanda. Son los ingresos, los gastos, el precio de otros bienes que pueden ser los sustitutos o los complementarios y el tamaño del mercado. Son cuestiones que también hay que tener en cuenta a la hora de analizar la cantidad demandada de un bien. Si nosotros, por ejemplo, analizamos solamente sabiendo que tenemos todas estas variables que forman parte de la función de la demanda, y consideramos solamente el precio para ver si aumenta o disminuye, qué pasa con la cantidad demandada, no consideramos las otras variables, que las mantenemos, sabemos que existen, pero las mantenemos constantes, estaríamos haciendo uso a qué situación. Profe, ¿puede repetir las variables? Las variables, sí. A ver, precio, ahí le voy indicando cuáles son las letras. El ingreso, gusto, precio de otros bienes, ahí tenemos que considerar los bienes complementarios y sustitutos. N sería el tamaño de mercado. Y bueno, a ver si me responden a la pregunta de si yo solamente considero el precio para ver cómo es la cantidad demandada en función de ese precio, ¿qué pasa con las otras variables que componen esta función de la demanda? Nosotros estaríamos utilizando el sector externo. Hay un micrófono abierto. ¿Qué situación estaríamos si consideramos solamente el precio, hacemos variar el precio y las otras variables permanecen constantes, no se mueven? La teoría se tarifaria. Exactamente, estaríamos analizando en función a ceteris paribus, que son que cuando las otras variables sabemos que existen, pero permanecen iguales, permanecen constantes, y solo focalizamos en una variable, ¿sí? Que analizamos solo una variable. Bueno, muy bien. Profe, N, ¿qué quiere decir? Tamaño de mercado. Tamaño de mercado. Profe, ¿y la F qué sería? Función en función a el precio, a el gusto. Es cómo se expresa la función de la demanda.
es la demanda del bien X, está dado en función, sería esto, así se representa, al precio del bien X, al ingreso de los consumidores, al gusto de los consumidores, al precio de otros bienes y al tamaño de mercado. Gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de ceteris paribus y sabemos que existen todas estas variables, ¿sí? Pero yo considero solamente la del precio, estamos haciendo uso de ceteris paribus, ¿no es cierto? Que vemos qué pasa con el precio y la cantidad demandada ante una variación en ese precio. Entonces, para eso, otra cuestión que tenemos que ir incorporando, que lo vamos a ocupar mucho, es la tabla de demanda. Esa tabla de demanda me refleja la relación que existe entre la cantidad demandada y el precio del bien. Es decir, que le voy dando valores a esta ecuación, ¿sí? Es la relación que existe entre la cantidad demandada en función a su precio. Entonces, bajo la condición ceteris paribus, para un precio determinado de un bien X, la suma de las demandas individuales nos va a dar la demanda global o de mercado. ¿Cómo es esto? Bueno, suponemos que tenemos una venta de libros, como está acá en este ejemplo, ¿sí? Y le tenemos a Marta y a Juan que compran libros. Por ejemplo, individualmente Marta compra un libro a un precio de 20, compra tres, ¿sí? Juan compra a ese precio, compra a 20 pesos, ¿no? Compra un libro. La suma de ambos a ese precio de 20, la demanda de mercado, al precio de 20 va a vender 4 libros. Es decir, que la demanda del mercado es la suma de las demandas individuales de un determinado bien o servicio. ¿Se entiende eso? No lo entendí, profe. Veamos un ejemplo. A ver, acá sí tengo ejemplos. Por ejemplo, fíjense acá, en este caso tenemos la demanda individual y la demanda de mercado. ¿Sí? Recién decíamos que la demanda de mercado va a ser la suma de conjunto de bien o servicio. Entonces tenemos, por un lado, la columna de los precios, tenemos una columna de cantidades demandadas por el consumidor 1, que podría ser Marta, como el ejemplo anterior, y cantidades demandadas por el consumidor 2, que podría ser Juan. Entonces, para cada nivel de precio, voy a tener, cada uno va a comprar una determinada cantidad del producto. Al precio de uno, al nivel de precio 1, el consumidor 1 va a comprar 13, va a consumir 13 unidades y el consumidor 2, 15. Entonces la suma de ambos me va a dar que para el precio de un peso voy a tener una demanda de 28 unidades en el mercado, ¿sí? Mientras que el consumidor 1 adquirió 13 y mientras que el consumidor 2 adquirió 15 unidades. ¿Sí? Entonces la suma de ambos me va a dar 28. Así sucesivamente con cada nivel de precio y voy obteniendo, ¿no es cierto?, la demanda de mercado. Por ejemplo, a 3 pesos, fíjense, que 3 pesos el precio del bien ya es muy alto, entonces el consumidor 1 demanda solo una unidad y el consumidor 2 demanda 2 unidades. Entonces en el mercado al precio de 3 se venden 3 unidades. Y eso se representa, ¿no es cierto?, gráficamente así. Por ejemplo, este que daba era al precio de 2. Vamos a mirar en el precio de 2. En el precio de 2, el consumidor 1 consume 7, el consumidor 2, 8 y la demanda total es 15. Entonces aquí estaría representado al precio de 2 para todo, ¿sí? Estaría representado. El consumidor 1 compra 7 unidades al precio de 2, el consumidor 2 compra 8 unidades a ese precio de 2 pesos y la suma de estos dos, o sea que serían 7 más 8, me van a dar la cantidad que se compra a ese precio en el mercado, que es 15. Lo que estoy haciendo es representar la función de la demanda del mercado, la relación entre el precio del bien y la cantidad total demandada por todos los consumidores del mercado, dicho bien. No es una demanda individual, sino que es una suma
individuales. Profe, Bueno, ahora acá, una cuestión, cuando hacemos un gráfico, ¿sí? En este caso estamos hablando de la demanda, lo que hacemos es representar a través de un eje cartesiano, un par de ejes cartesianos, donde tenemos que identificar en uno de los ejes, en el eje de las X, las cantidades vendidas, en el caso que estamos hablando de demanda, y en el eje de las Y el precio. Entonces, ahí tenemos cantidad es 7 al precio de 2. Acá reflejamos el precio, ¿sí? Y ahí obtenemos el punto que estamos considerando dentro de esa demanda. O sea, digamos, la curva pasa por ese punto. Bueno, ahora, también tenemos que hablar de la tabla, ya lo estuvimos viendo, y de la curva, cómo hacemos la curva de demanda, cómo representamos este gráfico. Bueno, acá tenemos una tabla donde se especifica distintos niveles de precio y para cada nivel de precio se demandan determinadas cantidades. Es el ejemplo parecido a la anterior. Bueno, en función a eso, ¿qué observamos aquí en esta tabla? Observamos que a medida que el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye, ¿no? Eso lo dice acá. A medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Esa es la relación que puede observarse en la tabla. Eso hace referencia a lo que nosotros denominamos ley de demanda. Bueno, este cuadro, esta tabla, no es cuadro, es tabla, que relaciona el precio con las cantidades demandadas del bien, se representa gráficamente a través del cual se representa la curva de demanda. La curva de demanda es la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada de dicho bien. Entonces, nuevamente, voy a representarlo gráficamente a través de un par de ejes cartesianos, donde represento las cantidades, represento el precio, y voy, ¿no es cierto?, identificando todos estos niveles de precio con su respectiva cantidad. Por ejemplo, si el precio, el precio 1 estaría acá, digamos, en este punto, van a demandar 3 unidades. Entonces tengo, si es 1,5, va a demandar 10, colocando, ¿no es cierto?, me representa la curva de demanda. Siempre en la curva de demanda tienen que estar perfectamente identificadas las variables que forman parte. Por ejemplo, en este gráfico tenemos en el eje de las X las cantidades, en el eje de las Y el precio, ¿sí? A la curva le tenemos que poner el nombre. Acá me está faltando poner un 0, ¿sí? Porque es el punto de inicio en este gráfico. Siempre tiene que tener la flechita, ¿sí? Una flechita que indique hacia dónde se van a expandir o se van a dirigir los ejes que estamos considerando, que nosotros solamente consideramos un caso particular, digamos un tramo de lo que se podría utilizar de este gráfico, ¿cierto? Bueno, entonces de esa manera identificamos la tabla. Bueno, seguimos ahí. ¿Pueden apagar su micrófono así se le escucha solo a la profe? Bueno, entonces, volviendo a la tabla, chicos, sí, pueden cerrar los micrófonos. Gracias. Volviendo a la tabla de demanda, entonces lo que muestra es la relación entre el precio de bien y la cantidad demandada, ¿sí? Y es cuando decimos cuando observamos esta tabla, ¿no es cierto? Y también observamos la curva de demanda graficada, observamos que a medida que aumenta el precio, va a cantidad de demanda, y eso hace referencia a la ley de demanda. La ley de demanda siempre ocurre eso.
que es una relación inversa, ¿no es cierto? Si disminuye el precio, aumentar la cantidad demandada, o si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Bueno, ¿qué más podemos decir? Acá nuevamente tengo representado la función de la demanda respecto a lo que es el precio, el ingreso, el precio de otros bienes, el gusto y el tamaño de mercado. Dice que la función de la demanda, volvemos a repetir, expresa la relación entre las cantidades demandadas de un bien, su precio y otras variables. Y volvemos a recordar que si yo solamente considero el precio y a las otras variables la considero constante o que no varían, entonces estoy haciendo uso de ceteris paribus. Quiere decir que estas variables quedan y solamente hago variar el precio, que es lo que representamos en la tabla de demanda que recién vimos. Bueno, ahora, ¿cómo en una situación así como en este gráfico, qué es lo que pasa cuando cada una de las variables que conforman la función de la demanda, digamos, tiene cambia su actitud? ¿Qué ocurre ahí en ese caso? Obviamente que si analizamos desde el punto de vista de cada una de las variables, va a provocar alguna reacción en nuestra curva de demanda, ¿sí? A ver cómo se va a presentar en el gráfico ante determinadas situaciones de estas variables económicas que forman parte de la cantidad demandada o de la función de la demanda que estamos analizando. Bueno, aquí hay que tener en cuenta una cuestión en particular, que cuando hablamos de un movimiento sobre la curva de la demanda, ¿no es cierto? Estamos hablando de que lo que varía es el precio del bien. Fíjense que si nosotros estábamos acá en esta otra filmina, nosotros observamos la relación entre el precio del bien y la cantidad demandada, ¿sí? Y observamos que en este punto, por ejemplo, tiene un valor, ¿sí? Y cuando disminuye el precio, por ejemplo, estemos en este punto, eh, digamos que va a haber primero la demanda va a estar ubicada acá y después se va a pasar en este otro punto. Entonces, a eso es lo que hace referencia, que existe un movimiento sobre la curva de demanda, sobre la curva, y no un desplazamiento. Es decir, que en esa situación, esta curva, cuando lo que varía es el precio, no se va a desplazar ni para la izquierda ni para la derecha, como va a ser el caso de las otras variables económicas que forman parte de la función de demanda. A eso hace referencia esta filmina. Cuando cambia el precio del bien, hay un movimiento sobre la curva de demanda. Y cuando hay un cambio en el precio de los bienes sustitutos, de los bienes complementarios, en el ingreso del consumidor, en el gusto de los consumidores, hay un movimiento o un desplazamiento, perdón, movimiento no, desplazamiento de la curva de demanda. Eso significa que la curva de demanda se va a desplazar cuando se altera cualquiera de los factores distintos al precio que inciden en la demanda de dicho bien. Entonces allí nosotros tenemos que considerar si aumenta o baja el precio del bien, va a haber un movimiento en la curva de demanda. Ahora, si por ejemplo el ingreso del consumidor bajó, bueno, va a haber un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda porque va a tener menos ingresos para consumir ese bien. Y siempre cuando estamos analizando una situación en particular, así como es en este caso, ¿no es cierto? Nos tenemos que fijar siempre en qué nos tenemos que ubicar y acordarnos que estamos representando a través de un modelo simple y con supuestos determinados. Entonces tenemos que analizar en función a cuáles son las variables que varían para poder determinar el efecto que produce en esta curva de demanda. Entonces, cuando es el precio, sobre la curva, y cuando es el cambio de cualquiera de las otras variables, va a haber un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda o hacia la derecha en función a qué tipo de variable y qué situación se encuentra el análisis que estamos representando. Profe, ¿puede volver a repetir lo último? Y acá lo vemos más en el gráfico, lo que estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, yo parto de esta situación en el punto A, ¿sí? Donde tengo P sub 0, que es el precio, y tengo Q sub 0, que son el precio y la cantidad de equilibrio, ¿sí? Acá represento el precio, acá represento la cantidad. Entonces, en un precio de equilibrio inicial, el precio era P sub 0,
y la cantidad de ese precio era Q sub 0. ¿Qué pasa si baja el precio? Si en lugar de estar P sub 0, ahora es P sub 1. Bueno, como baja el precio y teniendo en cuenta la ley de la demanda, obviamente que el precio a P sub 1 es menor a P sub 0 y va a demandar una mayor cantidad Q sub 1. ¿Sí? Entonces hay un movimiento, ¿sí?, del precio, movimiento a lo largo de la curva de la demanda. Ahora, cualquier otro determinante, yo puedo estar en una situación aquí en este punto A, tengo precio sub 0, cantidad Q sub 1, supongamos que lo que varía son el ingreso de los productores, el ingreso de los demandantes, entonces, a ese mismo precio, cuando tengo más ingresos, puedo comprar una mayor cantidad de este bien, puedo demandar una mayor cantidad de este bien, entonces va a ser de Q sub 1, va a pasar a, no veo bien ahí que dice Q sub 0. O puede ocurrir a la inversa, ¿sí? Puedo estar, por ejemplo, en este punto B como punto inicial y en lugar de aumentar los ingresos de los consumidores, disminuye los ingresos, entonces mi curva se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, eso es un desplazamiento, ¿no es cierto? Cuando varían las otras determinantes, se produce un desplazamiento de la curva de demanda en función de qué signo está representando. Por eso es interesante que cuando van a hacer este tipo de análisis, identificar cuál es el mercado y observar cuál es la variable o el determinante que varía, ¿cierto? Que en el cual se Disculpe, produce profe, el cambio. pero no se puede escuchar Profe, yo mucho. escucho a Hay usted, otro no sé, micrófono. los chicos no apagan los micrófonos. Que hable uno. ¿En qué lugar puedo yo cancelar o bloquear los micrófonos? Tiene que ir a participantes y silenciar todo. Creo que es ahí. A ver, silenciar a todo, dice. Bueno, le voy a silenciar entonces, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Por Sí, favor, profe. Bueno, pero si sigue escuchando, igual no sé, ¿cierto? Sí. Bueno, tratemos de, voy a hablar un poquitito más fuerte para ver así no pueden escuchar. Hay otra clase a esta hora que me apareció acá en el recordatorio que saca esta plataforma. Bueno, mire, y acá, acá lo que recién le estaba comentando respecto al ingreso, ¿no? Si yo estoy en una situación inicial acá, ¿sí? Cuando aumenta el ingreso, mi curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. Y eso ocurre, dice, cuando es un bien normal, ¿no es cierto? Si aumenta el ingreso, va a aumentar la cantidad demandada. Ahora, si yo estoy en una situación inicial y se reduce el ingreso del consumidor, entonces la curva se va a desplazar hacia la izquierda y en esta situación, cuando aumenta el ingreso y la cantidad demandada disminuye, estamos haciendo referencia a que es un bien inferior. Este caso, ¿cuál sería? Cuando aumenta, porque es algo ilógico, si aumenta mi ingreso y que yo estoy suponiendo que parto de este supuesto que todos los ingresos voy a destinar a comprar ese bien, a demandar ese bien, porque ese es el supuesto del cual partimos, si aumenta el ingreso y yo en lugar de aumentar la compra de este bien, como fue en el caso anterior, disminuye mi compra, o sea, disminuye la cantidad demandada, estoy en presencia de los bienes inferiores. ¿Qué significa esto? Que como yo tengo un aumento en el ingreso, a partir de ese ingreso voy a poder comprar bienes de mejor calidad. Es decir, acá a lo mejor con mis ingresos me daban para comprar este tipo de bienes, pero una vez que yo aumentó mi ingreso, puedo comprar otro tipo de bienes, puedo acceder, puedo demandar otro tipo de bienes que tienen un precio superior al que yo estoy utilizando. Por ejemplo, grasa y aceite. La utilización de la grasa y el aceite para la cocina. Cuando el
ingresos bajos, obviamente no voy a estar utilizando un aceite especial y caro, ¿no es cierto? Entonces se utiliza bienes inferiores como la grasa, por ejemplo, ¿no? Pero cuando el ingreso ya sube, ya no uso más la grasa, voy a comprar el aceite. ¿Sí? Compro aceite. Entonces, este bien que yo represento, con la reducción del ingreso, es un bien inferior, porque al tener un aumento del ingreso, lo que voy a hacer es comprar otro bien que antes no estaba a mi alcance. Bueno, y entonces veamos un poquito cómo ocurre aquí. Ya alguno de estos ya lo vimos. ¿Cómo es el desplazamiento de la curva de la demanda? Cuando lo que aumenta es el ingreso de los consumidores, que es lo que recién estuvimos viendo, cuando aumenta el ingreso, aumenta la demanda, en ese caso estamos ante la presencia de los bienes normales. Fíjense que era lo que teníamos acá, ¿no es cierto? Aumenta el ingreso, entonces estamos con los bienes normales, que es que identificamos. Estos bienes normales pueden ser de primera necesidad o de lujo, depende cuánto es el porcentaje que nos aumentan los ingresos. Es decir, vamos a poder satisfacer todas nuestras necesidades básicas de los artículos o los bienes y servicios de primera necesidad, o aumentó tanto nuestro ingreso que yo puedo comprar un bien de lujo. Por ejemplo, hoy decíamos la obtención o la compra de un auto de alta gama, por ejemplo. Y si son bienes inferiores y se aumenta el ingreso, entonces la demanda de ese bien que estoy considerando disminuye, porque ahora tengo posibilidad de comprar otros bienes de mayor calidad. El precio de los bienes relacionados tiene que ver con si son bienes sustitutos de ese bien que estoy analizando, complementario o bien independiente. El independiente no afecta a ninguno, ¿sí? No tiene relación. Los sustitutos es cuando al aumentar eh, de un bien que considero, mandar otro bien que sea sustituto de este. Por ejemplo, a ver, denme un ejemplo de sustituto. Ahora no van a poder hablar, perdón. Ahora vamos a ver cómo le pongo Sustitutos acá. podrían ser una computadora de escritorio o una netbook. Exacto, exacto, muy bien. ¿Y los bienes complementarios, cómo serían? Cuando, por ejemplo, acá Pueden fíjense, ser, dice, pensé como auriculares o micrófonos. El Wi-Fi también. los bienes complementarios, entonces cuando aumenta el precio de ese bien complementario, ¿no es cierto? La demanda de su complemento, o sea, va a disminuir en ese caso, porque si aumenta el complementario, entonces no voy a poder consumirlo conjuntamente. Después también hace referencia a los gustos y preferencias, que también tienen que ver, estamos en la semana a ver, ¿de qué puede ser? De que, digamos, que por la época que hay una determinada oferta de frutillas, por ejemplo. Bueno, eso, la mayor o menor demanda de ese bien va a depender en función a si si están dentro de los gustos y preferencias de quién va a ir a comprar esa fruta. Al igual que el tamaño del mercado y de las expectativas. El tamaño del mercado va a ver, depende cuánto se ofrece de ese bien en el mercado, va a ser la cantidad demandada. Por ahí son mercados pequeños y se demanda esa cantidad que puede ofrecer el oferente. Y las expectativas también. Si hay, por ejemplo, expectativas de que va a subir la nafta, por ejemplo, el precio de la nafta, obviamente que todo el mundo va a ir el día anterior a la suba a cargar los tanques de los automóviles. Es decir, eso hace referencia. Y en función a cada una de estas situaciones, de cada una de las variables que conforman la función de la demanda, va a tener un comportamiento determinado esas variables en nuestro gráfico. Es decir, se van a representar, se van a identificar haciendo referencia a cómo o sea, cuál es la característica de cada una de las variables.
Entonces, en principio tenemos que tener en cuenta el ingreso de los consumidores, el precio de los bienes relacionados, también el gusto y las preferencias, tamaño de mercado y expectativas, que son, ¿no es cierto?, variables económicas que inciden en la función de la demanda. Profe, ¿qué serían bienes independientes? Que no tienen relación uno con el otro. Por ejemplo, el sustituto, yo puedo sustituir un bien si un bien X aumenta el precio, pero yo sé que hay un bien Z que tiene la misma característica que ese bien que subió, entonces compro el otro, ¿sí? Que está más barato, ¿sí? Y los independientes cuando no tienen una relación, no importa si sube el precio de A, yo sé que también hay el precio de Z, pero no están relacionados, no me sustituye ni es complementario del bien que sube, no tienen una relación. No sé. Profe, puede ser, siguiendo con el ejemplo del compañero, puede ser como si aumenta de precio las frutillas, que el puto no le va a afectar en nada. ¿Algo así? Exactamente, sí, no tienen relación. O cuando hablamos, por ejemplo, bienes complementarios, el postre de frutilla ¿cómo es? No sé, no me acuerdo cómo se llama, no sé si es chantilly, me parece, cuando se arma esas copas de postre. Si aumentas la frutilla, obviamente que el complementario de ese postre no se va a utilizar, no se va a comprar tampoco, porque si aumenta la frutilla y no compro frutilla porque aumenta su precio, tampoco voy a comprar crema de leche, ahí me sale el nombre, crema de leche, que es el complemento que lleva ese postre. ¿Sí? Ahí sí tienen relación. Pero si yo digo subió el precio de la frutilla y digo aumentó el precio de un automóvil X, no tiene ninguna relación porque no se consume conjuntamente, como son los complementarios, ni se sustituye uno por otro. ¿Quedó más claro ahí un poquito? Profe, los bienes inferiores. Los bienes inferiores, ¿cuáles eran? Los bienes inferiores es cuando los bienes inferiores aquí, cuando aumenta el ingreso del individuo y él no demanda una mayor cantidad de ese bien, sino que va a utilizar otro bien de mayor calidad. Por eso yo daba el ejemplo, un ejemplo típico que se suele dar en economía es la grasa y el aceite. El aceite, aunque tengo un ingreso terminado, me da solamente para comprar la grasa para poder hacer los alimentos. Mientras que si me sube el ingreso, yo ya no voy a ocupar la grasa, voy a ocupar un producto de mayor calidad, entonces voy a recurrir al aceite. Dentro del aceite ustedes también me pueden decir, bueno, pero están los aceites mezcla, están los aceites que son de girasol, de maíz, el aceite de oliva, que es más caro, también pueden utilizar dentro de la gama de los aceites el aceite más caro, porque aumenta el ingreso, es decir, que entonces no consume bienes de baja calidad, sino que lo reemplazan por bienes de mayor calidad. Bueno, estamos hasta ahí. Bueno, ahora vamos a dejar un poquito, o sea, seguimos siempre dentro de esto, de este tema como es de la teoría de la demanda, y ahora vamos a ver la teoría del consumidor, que es quien, ¿no es cierto?, su actuación mueve el mercado, ¿no es cierto? Va a demanda, en función de la demanda de los consumidores, el mercado va a actuar tal cual forma, ¿sí? Cuando nosotros hablamos diariamente, digamos, en cuanto al consumo, cuando decimos vamos a tomar que decidir qué vamos a comprar o consumir hoy. Por ejemplo, decimos, tomamos la decisión de desayunar café o té, ¿sí? Para ir al trabajo, ¿tomamos un colectivo o un taxi? ¿Sí? Y haciendo uso del ejemplo de ustedes, compramos una notebook o nos conformamos con la PC que tenemos. Entonces, lo interesante es, en la teoría del consumidor, es analizar, ¿no es cierto?,
¿Cómo es la conducta de los consumidores? Dice, el análisis de la demanda llevó a la necesidad de analizar cómo los consumidores toman sus decisiones y la utilidad permitió llevar adelante ese análisis. Entonces, la utilidad es un nuevo término que vamos a estar incorporando a través de la teoría del consumidor. Utilidad es el sentimiento subjetivo de placer o de satisfacción que uno experimenta como consecuencia de haber consumido un bien o un servicio. Es decir, qué grado de satisfacción tiene esa persona cuando puede adquirir un determinado bien y lo puede consumir. Eso es lo que hace referencia a el concepto de utilidad. Uno de los problemas a lo que los economistas, ¿no es cierto?, los que estudian esta teoría del consumidor, es la posibilidad y la necesidad de medir la utilidad. ¿Cómo? Entonces, ahí surge dos cuestiones. Por un lado, comienzan a centrar su atención en la necesidad de medir la utilidad. O sea, procuran medir la utilidad. Y entonces, en ese caso, dice, es posible medir la utilidad a través de una unidad denominada útil. Es decir, lo que trata la utilidad cardinal, que es como se denomina, ¿sí? Lo que trata la unidad cardinal es tratar de medir la utilidad, de darle un valor. Y después está la teoría que habla de la teoría ordinal. La teoría ordinal que es lo que refleja o lo que muestra son las preferencias que tiene el individuo, ¿sí? Las preferencias por consumir. Y en este caso no es posible medir la utilidad, lo que sí es importante, dice, es ordenar los niveles de satisfacción. Entonces, la diferencia fundamental, el cardinal se preocupa, la utilidad cardinal, la teoría de la utilidad cardinal se preocupa por medir la utilidad. Y en cambio, en la utilidad ordinal, no es la importancia de medir en unidades, de cuánto es útil el consumo o la adquisición de un bien, sino simplemente, ¿no es cierto?, es tratar de adquirir el bien y conocer, ¿no es cierto?, organizar, ordenar cuáles son los niveles de satisfacción que tiene en función a la adquisición y consumo de ese bien. Es decir, son dos situaciones totalmente distintas. Y Mochon Becker expresa que lo que se utiliza generalmente es la utilidad ordinal, que es la que me permite lograr un orden, ordenar los niveles de satisfacción. ¿Hay algunos bienes que solo tengan Sí. una única forma de medir? ¿Medir qué cosa? Digo, a escuchar. Que si existe algún bien que solo tenga una forma de medirse su utilidad. La verdad, solo una forma. Lo que pasa es que entre lo ordinal y lo cardinal, usar solamente una forma. Sí, si existe algún bien que solo tenga una forma de medirse. No, porque podés medirlo de las dos formas. Podés medirlo de las dos formas. Podés utilizar una teoría o la otra. Bueno, entonces vemos el enfoque cardinal. El enfoque cardinal dice que en la práctica no es posible medir con exactitud la satisfacción que le reporta el consumo de bien al consumidor. Aún así, dice en esta situación que no es posible, el análisis tiene una utilidad teórica para determinar una función de utilidad. Esa función de utilidad lo que hace es refleja el ordenamiento dado por el consumidor a distintos conjuntos de bienes, ¿sí? El cardinal. Y para medir este tipo de utilidad, cuenta con dos conceptos importantes o con dos instrumentos importantes, que es la utilidad total y la utilidad marginal. La
entre ambos me permite conocer cómo desde el punto de vista cardinal podemos analizar la utilidad que produce la adquisición o el consumo de un bien. Fijémonos, por ejemplo, esta tabla donde tenemos por un lado las cantidades de comida de helados a la semana. Tenemos la utilidad total que se produce como consecuencia de los distintos niveles de consumo en kilos de helado, ¿no es cierto? Y tenemos una columna que habla de la utilidad marginal. Bueno, nosotros sabemos, parece lógico suponer que a medida que aumente la cantidad consumida del bien, en este caso estamos considerando los helados, aumente la satisfacción o utilidad total, ¿sí? Proporcionado por la adquisición de 1 kilo más de helado, voy a aumentar mi utilidad total. Fíjense acá que tenemos las cantidades. Cuando es 1, la utilidad total que me produce el consumo, la satisfacción que me produce el consumo de la utilidad total es 100. Si es de 2, 180, si consumo 3 kilos, 240 y así sucesivamente va aumentando. Dice, la utilidad marginal es el incremento en la satisfacción total que resulta del consumo de una unidad más del bien. Es decir, voy consumiendo. Cuando tengo 1 kilo, cuando consumo 1 kilo de helado, tengo una utilidad total de 100. Cuando consumo otro kilo más, o sea, ya 2 kilos, 180. La diferencia entre ambos, que se saca o se obtiene por esta fórmula, el cociente entre el incremento de la utilidad total y el incremento de la cantidad, me da la utilidad marginal. Esta utilidad marginal, a medida que yo voy incorporando 1 kilo más, va disminuyendo, ¿sí? La utilidad total. La utilidad marginal es lo que me representa a través de esta fórmula. Entonces, la utilidad marginal, decimos que es el cociente, que es el incremento en la satisfacción total que resulta en consumir una unidad más del bien. Y esta columna utilidad marginal representando es lo que en teoría económica se denomina la ley de la utilidad marginal decreciente. Es decir, que a medida que aumenta el consumo del bien, el individuo tiene a sentirse más saciado y por ello, ¿no es cierto?, la utilidad adicional de cada unidad que se consume es menor. Dice, la utilidad total crece, pero a tasa decreciente, ¿sí? En la utilidad total va creciendo y en la utilidad marginal va decreciendo como consecuencia de la ley de utilidad marginal decreciente. ¿Cómo es esto? Bueno, esto se representa así en este gráfico y parece que es más entendible, como que lo otro es muy abstracto. Entonces, vamos a representar. Nosotros teníamos este grafiquito, esta tablita que teníamos acá, es lo que representamos acá en estos dos gráficos. Entonces, primero represento la utilidad total, tomo las cantidades de datos que las represento en esta columna, la utilidad total que le represento en esta columna, ¿sí? Y voy relacionando cuando es 0 es 0, cuando es 1 es 100, a ver, cuando es 1 es 100, acá tenemos este es 1, acá es 100, cuando es 2 tenemos 180 y así sucesivamente hasta representar todas las variables, todos los niveles o la relación precio-utilidad total en este gráfico. Uniendo los puntos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener la curva de utilidad total. Y observamos como representa acá la tabla, que a medida que aumento mi cantidad consumida de helado, también aumento mi utilidad total. Fíjense que partimos de 0 y después llegamos acá al valor de 300. Bueno, en un gráfico paralelo, ¿no es cierto? Respetando la misma escala en cuanto a las cantidades, pero acá ya en el eje de la Y vamos a incorporar la utilidad marginal, represento la relación entre el precio y entre la utilidad marginal. Esta curva de utilidad marginal es una curva distinta a la de la utilidad total. Fíjense que cuando la utilidad total llega a su máximo, ¿sí? La utilidad marginal corta el eje X. Es decir, ahí llega a un valor 0, ¿sí? Cuando total llega a un máximo, la utilidad marginal corta el eje X, ¿sí? Entonces, la utilidad total aumenta con el consumo, pero a un ritmo cada vez menor. Esto demuestra que la utilidad marginal decrece conforme aumenta el consumo, ¿sí?
Después dice, a ver si puedo leer acá. El hecho que la utilidad marginal, ¿no es cierto?, disminuye conforme aumente la cantidad consumida de un bien es que se conoce como la ley de utilidad marginal decreciente. Esto implica que yo voy consumiendo una unidad más, en este caso 1 kilo de helado más, y voy aumentando mi utilidad total. Pero al incorporar esa unidad adicional, mi utilidad marginal, representado en la misma, con una misma escala, ¿no es cierto?, me demuestra que mi utilidad marginal, a medida que aumento las cantidades consumidas de helado, va disminuyendo. Y eso hace referencia a la ley de utilidad marginal decreciente. Bueno, ¿cómo interpretamos más esta cuestión? No sé si ven bien esta filmina o no. ¿Cómo digamos, Se ve complicado, profe, se muy ve complicado? difuminado. Sí, por eso le preguntaba, porque no sé qué pasó aquí. Tiene que pasar un poquito. Si no, puedo ponerlo acá abajo, a ver. Lo vamos a hacer así, fíjense. Entonces, acá, es un gráfico donde relacionamos la utilidad total y acá la utilidad marginal en un gráfico paralelo, ¿sí? A ver, ¿qué me dice en la presentación? Ay, pero después lo que tengo que hacer es cortar, a ver si corto, ¿qué sucede? Bueno, no mucho lío, vamos a dejarle allí nomás, pero no van a poder ver. Bueno, ahora igual yo le voy diciendo y ahora cuando suba la filmina ahí lo van a tener bien. Lo que Profe, estoy presentando acá simplemente es una relación entre la utilidad total y la utilidad marginal, ¿no es cierto? Acá tenemos el gráfico de la utilidad total y acá tenemos el gráfico de la utilidad marginal. Entonces, ¿qué sucede acá? Dice, cuando las cantidades varían entre 1 y 6, ¿no es cierto?, la utilidad marginal decreciente. Eso es lo que dice acá. Cuando estamos en este punto, debería bajar un poquito más. Ahí. Cuando la cantidad demandada es 6, ¿sí? La cantidad demandada es 6, en la utilidad total es el punto máximo de saciedad, es lo máximo. ¿Sí? La utilidad total es el punto máximo, ¿sí? En este punto acá que estoy señalando. Y cuando a partir de la cantidad 6, en la utilidad total, a ver, cuando es 6 en la utilidad total, en la utilidad marginal es 0. Es decir, que a partir de allí se hace la utilidad marginal negativa. Es decir, que siempre debe coincidir. Cuando la utilidad total expresa el valor máximo de satisfacción, se corresponde en la utilidad marginal con el valor 0. A partir de allí, ¿no es cierto?, cae la utilidad marginal en el tramo negativo del gráfico. Eso es lo que se quiere representar aquí, no se puede leer mucho. ¿Cómo tener en cuenta esta relación que teníamos acá, ¿no es cierto?, y que acá representamos la utilidad total y acá la utilidad marginal? Observamos que al valor de 5 era en este caso, acá tenía la utilidad total máxima y acá la utilidad marginal se corresponde con un corte en el eje que es un valor 0. Bueno, ese es el enfoque cardinal. Ahora el enfoque ordinal. ¿A qué hace referencia el enfoque ordinal? Se suele utilizar el enfoque ordinal. En este caso, el consumidor dice es capaz de ordenar las combinaciones de canasta de bienes según su preferencia y elegir aquellas que con los ingresos disponibles le genere la máxima satisfacción. El consumidor ya, él mismo, ¿no es cierto?, en función a su ingreso, va a armar su canasta de bienes o combinaciones de bienes o canasta de bienes
según su preferencia y según, ¿no es cierto?, el ingreso disponible. En la teoría de la utilidad ordinal no requiere medir la utilidad, sino lo que se basa o lo que tiende es ordenar la preferencia sobre la canasta de bienes. Y para poder lograr esto y para poder identificar este enfoque ordinal a través de los gráficos que nos representan los datos que estamos analizando, se utiliza como herramienta la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. Entonces, esos son dos temas que vamos a hablar, ¿no es cierto?, para explicar cómo es en función a estas dos herramientas, cómo se analiza el enfoque ordinal de la teoría de la demanda. Para poder comprender cómo hace la elección el consumidor, tenemos que conocer qué significa el principio de equimarginalidad. La canasta de bienes que elegirá la canasta de bienes va a elegir el consumidor, y la combinación de bienes que desea adquirir también. Cumplido eso, cuando se cumple eso, entonces el consumidor está cumpliendo con lo que se denomina en economía principio de equimarginalidad. ¿Qué significa principio equimarginalidad? De equimarginalidad. La condición fundamental para la máxima satisfacción o utilidad es el principio de equimarginalidad o equimarginalidad. Según según el principio de equimarginal, el consumidor con un ingreso fijo se enfrenta a los de distintos bienes, ¿cierto? Entonces, en función a ese ingreso fijo, va a tratar de maximizar su satisfacción o su utilidad cuando la utilidad marginal del último peso que gaste en cada bien sea exactamente la misma de la utilidad marginal del último peso que gaste en cualquier otro bien. Entonces, si yo tengo una relación que la utilidad marginal de jugo sobre el precio del jugo tiene que tener un mismo valor que la utilidad marginal del helado respecto al precio del helado, ¿sí? Los dos me tienen que dar un mismo valor. Eso significa que la utilidad marginal del que gasto en cada bien tienen que ser iguales, tanto para el jugo como para el helado. Allí es cuando yo estoy gastando, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, estoy eligiendo esa canasta o combinación de bienes que desea adquirir el consumidor, está, digamos, respetando el principio equimarginal en relación de esos dos bienes. ¿Y cómo sería esto? Bueno, ¿Qué significa, profe? Disculpe, sí. ¿qué significan las siglas? Esta sigla y esta J es en relación al bien. Acá estamos relacionando jugos de naranja y helados. Utilidad marginal del jugo y la P, precio del jugo de naranja. Viendo el ejemplo del libro, así que ahí después lo van a encontrar. La utilidad marginal del helado sobre el precio del helado. Ambos tienen que tener el mismo valor para que se cumpla este principio equimarginal. ¿Cómo son las fórmulas? Bueno, la fórmula es esta. Suponiendo la combinación, porque es una canasta de bienes. Esta canasta de bienes, el consumidor va a elegir distintos bienes en función a su ingreso, ¿no es cierto? Es decir, que la utilidad marginal de cada uno de los bienes de su cesta, de su combinación de canasta de preferencia, me va a tener que dar la suma de todos ellos, la utilidad marginal de todos ellos va a tener que ser igual a la utilidad marginal por unidad monetaria gastada. Si aumenta el precio del bien A, al no variar el consumo del bien A, el cociente entre la utilidad marginal del bien A sobre la utilidad marginal del precio será inferior a los demás bienes. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el consumidor para que se cumpla esa condición, esa utilidad marginal? Va a tener que lograr una combinación, ¿no es cierto? El consumidor tendrá que reajustar el consumo de ese bien, reduciendo el consumo del bien A y elevando, ¿no es cierto?, de esta forma su utilidad marginal para que sea igual a la utilidad marginal de los otros bienes que está considerando.
Dice, por lo tanto, cuando el precio de un bien aumenta, de lo que son los productos que están en mi canasta de preferencia, la cantidad óptima demandada por el consumidor se va a reducir y en consecuencia la curva de demanda va a tener una pendiente negativa. Es decir, que aquí se explica y también hace referencia, ¿no es cierto?, a que por qué las curvas de demanda son curvas decrecientes, porque tienen una pendiente negativa, porque tienen una relación entre el precio y la cantidad. Como dijimos en la teoría de la demanda, acá se cumple a rajatabla por cuanto la utilidad, a medida que aumenta el precio de un bien, va disminuyendo la cantidad demandada y a la inversa. Y es por eso que la demanda siempre va a tener una pendiente negativa. Ustedes, si se fijan en cuando hicimos aquí este gráfico, a ver, vamos a ver cuál de los gráficos era, que hoy teníamos este, ¿no es cierto? Fíjense, acá se representa totalmente lo que acabamos de decir, la ley de la demanda. Cuando el precio es bajo, que es 1, que hay un montón de cantidades demandadas, 13. Pero si el precio ya es 3, solamente 1 me va a comprar, ¿sí? A ese precio de 3, que es altísimo, me van a comprar solamente una unidad. Entonces ahí es donde donde se fundamenta el por qué la curva de demanda tiene una pendiente negativa. Bueno, a ver, ¿y qué hora estamos? Uy, bueno, ya nos estamos pasando. Bueno, y aquí les voy a dejar estas 3 filminas que son ejemplos de cómo considero cómo es el principio de equimarginalidad o equimarginal, la teoría de la utilidad marginal, en un ejemplo. Son los 3 y hace referencia a la relación entre los hilados y en este caso gaseosas. Así que ahí tienen para ver, digamos, corroborar lo que dice la teoría en este ejercicio, en estas 3 filminas que están los ejercicios explicados. Así que bueno, ahí les dejo como inquietud esta filmina, ¿no es cierto? El ejemplo y ahí la resolución. Este sería un ejercicio y ahí está la resolución. Bueno, Profe, y ahora aquí, después de la clase, ¿usted va a subir eso al aula? sí, Bueno, muchas gracias. bueno, y hasta aquí llegamos. Ahora, para no interrumpir tanto el día jueves, van a dar solo práctico. Caso que no podamos dar todos los temas, ahí sí vamos a utilizar la hora antes de los días jueves, ¿sí? Entonces vamos a tener la escuela práctica todas las horas. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Nos vemos, profe. Nos vemos, Buenísimo, profe. profe. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Hasta luego.